El escritor Rick Warren decía: somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. Bienvenidos a 180 grados, un espacio pensado para transmitirte esperanza. La esperanza de que el cambio y la transformación que anhelas en tu vida sí es posible. A través de las historias de vida que los invitados compartirán, descubriremos la clave para que esa transformación ocurra. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Morales y os doy la bienvenida a nuestro programa 180 grados. Es una alegría que nos acompañes. Ya estamos preparados con nuestro invitado de hoy. Recuerda que puedes contactar con el programa escribiéndonos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com. Vivimos en una generación sedienta de verdad, pero también cansada de palabras vacías. Las personas escuchan miles de mensajes todos los días, y muchos con buena retórica, con lógica y con datos, pero no consiguen traerles la transformación que buscan. Hoy os tenemos preparada una historia diferente, un mensaje sobre una vida transformada que sí ha encontrado las respuestas a sus preguntas y ha conseguido llenar sus vacíos. Y hoy está con nosotros en los estudios Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Lucas, cuéntanos un poco sobre ti. Pues soy de Castellón, de toda la vida. Tengo 27 años y estudié Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos aquí en Castellón. Y ahora estoy trabajando en una empresa de gestión de agua y bioenergía. Y la verdad es que soy, creo, una persona como bastante normal. No tengo así hobbies muy extraños. Intento ir a jugar a pádel todas las semanas con amigos, aunque no soy muy bueno jugando. Y siempre me gusta tener alguna novela o algo para leer. Lucas nos contaba fuera de los micrófonos que desde pequeño tenía ciertas inquietudes, preguntas existenciales y vacíos internos. Y aunque fue educado en la fe cristiana, llegó a preguntarse si realmente es cierto lo que sus padres le inculcaron. También buscó el sentido de la enfermedad por la que le tocó pasar. En fin, muchas cosas que en un final le llevaron a Dios. Pero vamos a dejarle a él que nos cuente la historia. Adelante, Lucas. Pues la verdad es que cuando escucho testimonios de personas de cómo conocieron al Señor, muchas veces me impactan porque suelen ser historias como muy duras, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Ya sea familias rotas o tema de adicciones o, yo qué sé, violencia o situaciones muy extremas, ¿no? Que te llevan a estar en un pozo, en un vacío muy grande, y cuando no tienes nada a lo que aferrarte, ¿no? Es como que aparece una mano, la coges, ¿no? Y es el Señor. Y durante mucho tiempo, al escuchar estos testimonios tan impactantes, ¿no? Que son como muy emocionales, muy bonitos, me hacía pensar un poco como que mi testimonio no valía tanto la pena, ¿no? Comentarlo, porque siempre lo había considerado un testimonio, pues muy aburrido, ¿no? Que tampoco tiene una historia así muy dramática detrás. Una historia de película, que digamos, sí, ¿no? Eso es. Pero luego me di cuenta de que no lo había estado viendo desde la perspectiva correcta, ¿no? Ya simplemente el hecho de haber crecido en un hogar sano, con unos padres que me aman, que se aman, pues ya es algo que casi se sale de lo normal, ¿no? Por desgracia. Y siento que el que me hayan enseñado desde pequeño los valores que Jesús mostraba, ¿no? Y que eso se haya afianzado en mi corazón, de alguna forma me ha llevado o me ha ayudado a no tener que pasar seguramente por una situación tan dura, ¿no? Y eso ya es una muestra de la fidelidad de Dios. Sí, te evitas ciertos sufrimientos, ¿no? Sí. Más de lo normal. Sí, cuando estás en las manos del Señor, pues evitas mucho sufrimiento. Sí, seguro. Y la verdad es que eso, mi infancia fue bastante tranquila. Siempre me han dicho que de pequeño era muy buen chiquet, ¿no? Eso quiere decir, para los que no saben valenciano, un buen chico. Eso. Buen chico. Sin dar muchos problemas a mis padres, ¿no?
Siempre fui eso, pues bastante obediente, con una conciencia muy grande, ¿no? De lo que estaba bien, lo que estaba mal, como que esas cosas me afectaban mucho. Entonces creo que no di muchos problemas en casa, aunque eso mejor preguntarle a mis padres. Sí, sí. Y eso, además crecí en un entorno cristiano, conociendo a Jesús, y donde eso, Jesús y la Biblia no han sido simplemente una teoría o una tradición, sino que en mi familia he visto cómo esa fe se vivía de una forma práctica, ¿no? De una forma real, en cómo mis padres se trataban, en cómo enfrentaban las dificultades, en cómo mostraban amor tanto a mi hermana como a mí. Y eso para mí ya ha sido un testimonio constante, ¿no? De que Dios es real, ¿no? No es simplemente una teoría o una serie de historias. Y es verdad que, como comentabas, mi infancia fue pues bastante tranquila, pero sí que es verdad que hubo algo que estuvo muy presente, que fue una enfermedad de la piel, una dermatitis bastante grave que sí que me afectó mucho en la niñez y especialmente pasada la pubertad, ¿no? En la adolescencia. Eso es algo que tuve ya que pelear desde pequeño, y era pues constantemente mucho picor, dolor, heridas, y eso también conllevaba pues tratamientos fuertes, ¿no? Que para el cuerpo, pues que te den una pastilla, pues no pasa nada, pero cuando te están dando 5, 6, 8 pastillas al día durante pues semanas y meses, pues no es lo mejor, ¿no? Y entiendo que también mentalmente también hay un desgaste, ¿no? Eso es, al final es un desgaste físico y emocional, ¿no? Y mental, porque al final es una situación muy... pues que se mantiene constante, ¿no? Esta enfermedad no es algo como que de vez en cuando te viene picor, sino que es constante, ¿no? Picor, dolor, heridas, y eso. Al final es una situación un poco pues difícil. Y por ir un poco también al tema del testimonio, es verdad que en la pubertad pues también es la edad un poco donde empiezas a crecer, te vas desprendiendo un poco de tus padres, ¿no? Buscas más autonomía y empiezas a pensar un poco más por ti mismo, ¿no? No solo lo que te han explicado tus padres, sino que tú mismo empiezas pues a plantearte las cosas. Y llegó un momento donde empecé a hacerme preguntas, ¿no? Pues ¿por qué creo en lo que creo? Lo que creo es porque me lo han dicho mis padres, o es realmente porque es algo que yo creo, es algo real, o preguntas más personales, ¿no? O más complicadas, ¿no? De, ostras, ¿por qué me toca a mí pasar por esta enfermedad, ¿no? O por qué mi hermana tiene que pasar también por la misma enfermedad. Y creo que son preguntas honestas, y creo que es sano también hacerse preguntas. Sí, yo creo que son preguntas que nos hacemos todo el mundo, ¿no? O sea, esas preguntas existenciales. Llega un momento en la vida que no lo preguntamos, ¿no? Eso es. Y en tu caso, pues fue en aquella época, ¿no? Claro. De la enfermedad. Sí, entonces eso también me llevó a investigar un poco por mi cuenta, a buscar respuestas, a querer entender muchas cosas que simplemente había dado por hecho. Y poco a poco pues fui formando un criterio propio, ¿no? Empecé a ser consciente de mi fragilidad como ser humano, también de mi egoísmo, y también de que mi corazón está sediento, ¿no? Al final creo que todos sentimos ciertos vacíos, ¿no? Ciertas necesidades que son intrínsecas al ser humano, y el ser consciente de eso te ayuda también a querer buscar, ¿no? Algo más. Y al final entendí que si Dios realmente existe y es mi creador, realmente lo único que puede llenar ese vacío es retomar mi relación con Él. La mejor manera de encontrar estas respuestas está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio. Allí se nos dice que Dios nos da su espíritu para entender cuál es su voluntad y su propósito en nuestras vidas. La persona que recibe la obra de Jesucristo en su corazón
puede tener una relación con Él y no tiene nada que ver ni con la religión ni con la tradición. Así que os invito a que busquéis esa relación. Te invito a leer la Biblia y puedes empezar, por ejemplo, te recomiendo el Evangelio de Juan, pero también podías empezar por el Génesis o por Mateo. Lo interesante y lo principal es que empieces a leer la Biblia, ¿no? Así que os animamos a todos los radioyentes a que se acerquen a la Biblia, a que le den la oportunidad a Dios para que Él se les revele de una manera personal y que lo hagan con sinceridad. Y van a encontrar las respuestas que necesitan a sus anhelos más profundos en sus almas y en sus corazones. Lucas, nos acabas de decir que cualquiera de nosotros puede llegar a experimentar una relación personal con Dios, con Cristo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu caso? ¿Cuándo tomaste esta decisión? Pues la verdad es que no sabría decir un día, un momento exacto en el que dije, pues a partir de ahora soy cristiano, ¿no? O soy seguidor de Jesús. En mi caso más bien diría que fue un proceso, ¿no? Un camino en el que Dios fue respondiendo a mis preguntas y mostrándose a mi vida en momentos clave, ¿no? Y llegó un punto en el que me di cuenta de que no creía en Dios por lo que otros me habían contado de Él, sino porque yo lo conocía, ¿no? De una forma personal. ¿Sabes? Alguien dijo una vez que Dios no tiene nietos, que solo tiene hijos. La decisión de seguir a Jesús, de ser cristiano, es una decisión personal e intransferible y no sirve la fe de otros ni de nadie. Aunque sean nuestros padres, es verdad que la fe de otros pues nos puede inspirar o motivar, ¿no? Pero la decisión final de creer y entregar nuestras vidas a Dios la tenemos que tomar cada uno en particular, ¿no? Sí, y bueno, antes te comentaba el tema de la enfermedad y tal que había pasado. Era algo, pues eso, muy agotador a nivel físico, mental, emocional, porque pues esa incomodidad, el picor, el dolor es algo constante, que no te da mucha tregua. Pero es verdad que ahora mirando hacia atrás puedo ver cómo Dios me dio una fortaleza y una paciencia que no venían de mí, ¿no? En esa etapa. Había situaciones que yo creo que no habría podido llevar solo o no lo podría haber hecho de la misma forma, ¿no? Habría sido muy diferente. En ese momento quizá yo no era tan consciente, pero ahora que miro hacia atrás, ¿no? Veo cómo Él siempre ha estado ahí, ¿no? Acompañándome y sosteniéndome. Y de hecho veo también algo que me gusta mucho de Dios, ¿no? Que es capaz de transformar algo doloroso, una situación difícil, en algo bueno, ¿no? Y muchas de las situaciones de dolor, pues sé que forjaron mi carácter, ¿no? Y me ayudaron a crecer en madurez, en paciencia, y ahora puedo dar gracias a Dios, ¿no? Por ello. Sí, Lucas, qué bueno poder ver y reconocer la mano de Dios en medio de las situaciones difíciles de la vida, ¿no? La tendencia natural de cada ser humano es huir del dolor, y fuera de la fe en Cristo, el dolor no tiene ningún sentido. Es un sinsentido que nos lleva a la desesperación o a la amargura. Pero cuando somos hijos de Dios, cambia. El sufrimiento cobra un propósito. Dios mismo le da un sentido y lo usa en un final para nuestro bien. En tu caso, nos hablas de que Dios lo usó para moldear tu carácter y para llegar a desarrollar paciencia y madurez. Y no hay nada que a Dios se le escape, y aunque vivimos en un mundo caído, donde hay dolor y sufrimiento, Él, en su soberanía, transforma incluso nuestras tumbas en jardines. Dios hace que todas las cosas trabajen para el bien de sus hijos. Y eso es algo, Lucas, extraordinario. Sí, ya digo, mi historia creo que no es muy dramática ni tiene un giro épico de película, ¿no? Pero sí que es verdad que Dios me encontró en medio de esas preguntas, de mi necesidad. Y la verdad es que Dios no busca personas perfectas, ¿no? A veces podemos pensar que no soy suficientemente bueno para que Dios se fije en mí, pero es lo contrario, ¿no? Dios no busca personas perfectas, sino personas que reconocen que no pueden con todo, ¿no? Y al final, personas que buscan conocerle y que quieren caminar con Él. Y hoy puedo decir que soy cristiano porque pude conocer a Jesús de forma personal, no por una tradición, no por una costumbre, ni por lo que me pudiesen decir,
sino porque de verdad he podido experimentarlo, ¿no? He podido ver que es algo real, que transforma vidas, ¿no? Empezando por la mía misma, y siempre me sorprendo, ¿no? De lo que voy conociendo de Dios cada día. Sí, por lo que nos estás diciendo, Lucas, pues esto me hace pensar, ¿no? Que a veces para impactar a otros pues necesitamos tener una historia espectacular, o haber salido de las drogas o de una vida delictiva o de una enfermedad terminal, pero no. Cada testimonio es poderoso cuando es real, porque detrás de cada transformación, por pequeñito que sea, hay un Dios infinito que sigue obrando hoy. Tal vez no fuiste rescatado de la calle, pero fuiste rescatado de la soledad. O tal vez no fuiste sanado de una enfermedad, pero fuiste restaurado emocionalmente. Tal vez no pasaste por grandes tormentas, pero has conocido al Dios que calma las pequeñas. Y eso también es digno de compartir, ¿no? Lucas, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo te ha cambiado Cristo y cómo te sientes? A ver, pues por mi parte sigo siendo imperfecto, obviamente, como cualquier persona. Sigo teniendo mis luchas internas, sigo pasando por momentos difíciles, pero también sé que ahora no camino solo, ¿no? Sé que Dios está conmigo, que me guía, que me corrige, que me sostiene, y que me da paz cuando a mi alrededor pues todo parece que es un caos, ¿no? Y ahora soy consciente de que el mismo amor que me sostuvo cuando no sabía verlo, pues sigue estando ahí. Y ahora creo que soy más capaz de verlo cada día. Sé que debo esforzarme cada día por ser más como Jesús, porque sé que es la mejor forma en la que puedo vivir mi vida. Porque al final algo que he aprendido es que vivir mi vida centrada en mí es vivir una vida egoísta, que centra mis relaciones en lo que otros me pueden ofrecer, que es vivir esclavo de un montón de cosas que creo que van a llenar ese vacío, que van a saciar mi sed, pero nunca lo hacen, ¿no? Del todo. Pero también he aprendido que vivir como Jesús es vivir una vida centrada no en mí, sino en Dios, ¿no? Y cuando experimento eso de verdad, puedo empezar a amar a otros de verdad. Si Dios es quien llena tu vacío interior, tu vacío de amor, por ejemplo, ya no tienes que mendigar amor de otros, ¿no? Sino que puedes dar el mismo amor que Dios te ha dado a ti sin esperar nada a cambio. De repente tú puedes ofrecerlo también a otros, ¿no? Y eso me parece que es una pasada. Y diría que esa es mi meta ahora. Amar a Dios para poder amar a otros. Sí, es un misterio, pero es así. Lo que tú recibes de Dios lo puedes dar. No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Mira, en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo lo decía así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso parece que sea un orgullo, pero no, es autoridad basada en una vida coherente. Además, hoy más que nunca el mundo necesita cristianos, creyentes que no solo hablen del Evangelio, sino que lo vivan con pasión, integridad y amor. Porque una cosa es hablar del perdón y otra diferente es perdonar de verdad. Una cosa es predicar sobre la paz y otra es mantenerla en medio de la crisis. Una cosa es decir que amas a Dios y otra es reflejarlo en tu trato con los demás. Tu testimonio no es solo lo que dices con palabras, sino lo que vives en tu vida, ¿no? Pero en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestras vidas. La misma palabra de Dios nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nuestras palabras, para que tengan un impacto, necesitan el respaldo de nuestros hechos, ¿no?
Lucas, dinos, ¿desaparecen los problemas cuando seguimos a Jesús? Pues si alguien tenía esa expectativa, siento decir que no desaparecen. Volviendo un momento, ¿no?, al tema de mi enfermedad, cuando decidí seguir a Jesús, ¿no?, o el hecho de seguir a Jesús no hizo que mi enfermedad desapareciese, pero sí que veo que Dios me dio las herramientas para poder afrontarlo, ¿no?, de otra forma. Me dio fortaleza, me dio paciencia, me dio consuelo, y eso te ayuda a ver los problemas con otra mirada, ¿no? Muchas veces el problema no desaparece, pero Dios siempre acompaña, ¿no?, y te da las herramientas y las capacidades que puedas necesitar para enfrentarlo. Al final lo que vemos en la Biblia es que vivimos en un mundo enfermo, lleno de maldad, porque hemos decidido darle la espalda a Dios, y la mayoría de problemas que podemos enfrentar en nuestro día a día pues vienen precisamente del egoísmo, de la envidia, de la avaricia y de la maldad, ¿no?, tanto nuestra como de otras personas. Y sabemos también que los actos tienen consecuencias, y generalmente no solo me afectan a mí mismo, sino también a la gente de mi alrededor, ¿no? El hecho de que yo pueda equivocarme o hacer algo incorrecto no solo me afecta a mí, sino que puedo también dañar a otros. Y entendiendo que vivimos en ese ambiente, pensar que Jesús o seguir a Jesús va a hacer que los problemas desaparezcan es un poco fantasioso, porque al final sigues viviendo en un mundo donde tú estás dañando a otros, queriendo o sin quererlo, y otros te están dañando a ti. Pero como he dicho antes, seguir a Jesús nos da esa capacidad para enfrentar los problemas con una mirada diferente. Y no solo es eso, no solo a la hora de afrontar los problemas, sino que también seguir a Jesús es un llamado a vivir diferente, ¿no? A ir en contra de esa naturaleza egoísta que muchas veces pues es la que toma el control, ¿no?, dentro de nosotros. Y eso nos ayuda, el quitar esa naturaleza egoísta de nosotros o ir en contra de ella, nos ayuda precisamente a centrarme y amar a las personas de mi alrededor. Así es, Lucas, lo has explicado perfectamente y así lo he experimentado yo mismo varias veces. Y como último, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Pues les animaría a que le den una oportunidad a Dios. Al final, Dios no es algo para unas personas en concreto, sino que está abierto para todo el mundo, ¿no?, en el lugar en el que nos encontremos. Más allá de experiencias personales, también creo que hay una serie de cosas que afectan a cada ser humano, ¿no? Creo que si somos honestos con nosotros mismos, veremos que tenemos una serie de vacíos que intentamos llenar con un montón de cosas. Cuando hablo de vacíos me refiero a necesidades profundas, ¿no?, en nuestro corazón, necesidades de sentirme amado, aceptado, sentirme valioso. Creo que no importa tu clase social, tu nacionalidad, tu posición económica. Al final todos necesitamos sentirnos seguros, amados, valorados y aceptados. Y de nuevo, si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que intentamos buscar estas cosas en un montón de lugares, ¿no? Buscamos seguridad en la cantidad de dinero que tenemos en el banco, buscamos amor en amistades o en parejas, buscamos sentirnos valorados por nuestros logros, intentamos llenar, ¿no?, esos vacíos, suplir esas necesidades. Pero lo que también vemos es que de un día para otro el dinero puede desaparecer por una crisis, que nuestras amistades o familiares pueden fallar, y que la felicidad de conseguir un logro pues viene rápido y se va también muy rápido, ¿no? Y es otra vez una vuelta a empezar. Y lo que vemos en la Biblia es una alternativa diferente, y es la que he experimentado yo y la que han experimentado millones de personas a lo largo de la historia. La alternativa a una vida buscando llenar huecos, es acercarme a Dios, es
el único que conoce mi vida mejor de lo que me conozco yo mismo, y por lo tanto es el único que es capaz de suplir esas necesidades. Y cuando entiendes de alguna forma que el Dios del universo te ha mirado a ti con tus defectos, con tus errores, con las cosas de las que te avergüenzas que solo tú conoces, y aún así ve todo eso y te dice: hijo mío, te amo y te valoro lo suficiente como para estar dispuesto a morir por ti. Entender eso hace que ese vacío, esa necesidad de sacar amor de otros lugares, cada vez pues sea más pequeño, ¿no? Algo es como que cambia dentro de ti. Así que animaría eso, a que quien nos esté escuchando, que le dé una oportunidad a Dios, que pruebe una alternativa a ese intento de suplir esas necesidades. Gracias, Lucas, por compartir esta historia, tu testimonio, y que sea de esperanza pues para las personas que se puedan sentir ahora en estos momentos en soledad o de vacío interior en sus vidas. Muchas gracias a vosotros. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si buscas ayuda espiritual o tienes preguntas acerca de Dios, no dudes en contactar con nosotros. Escríbenos al correo electrónico radiopreguntasaqui@gmail.com y estaremos encantados de contestarte. No sé si te sientes o te has sentido vacío, solo, perdido, sin encontrar el sentido genuino de la vida. Lo que Jesús ha hecho en la vida de Lucas también lo puede hacer en la tuya. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Cristo cambia vidas y transforma a las personas todos los días en todo el mundo. Nos cambia desde lo más profundo de nuestros corazones si le dejamos y le recibimos. Debemos reconocer que le necesitamos y pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y perdonar a los demás. Y cuando esto ocurre el cambio. Solo Jesús puede darte un cambio de dirección de 180 grados. De vivir por un camino sin propósito a experimentar un camino lleno de vida, de amor, esperanza y de libertad. Así se lo hemos contado, amigo. Si no conoces a Jesús, recíbelo, Él te está esperando. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta
ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aquí finalizamos nuestro programa de hoy. Agradecemos tu atención y te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, en el cual tendremos una nueva entrevista con otra vida transformada. Hasta pronto.